Bienvenidos a este segmento de nuestro programa de Punto de Encuentro. Y como pueden ver, Tatiana Villegas y yo nos trasladamos hasta el propio hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde se realizan las sesiones de la Asamblea Nacional. Así es, Boris, acabamos de presenciar la intervención del ministro del Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, y junto a él una serie de planteamientos que tienden a blindar, a garantizar la paz soberana del pueblo venezolano, a pesar de las denuncias, las revelaciones que hizo el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami. Bueno, y a propósito de esto, Tatiana y yo nos dimos a la tarea durante la sesión de hacer muchísimas entrevistas, precisamente para ilustrarnos del parecer de los constituyentes, no solamente sobre este tema, sino de otros temas de actualidad nacional. Así es, entre ellos, ¿qué va a hacer la gente para evitar que todos estos planes afecten el desempeño de las elecciones regionales del 15 de octubre? Por eso estuvimos conversando, Boris, con algunos constituyentes hoy presentes en esta sesión, y cada uno desde sus espacios tiene una visión sobre las razones por las cuales se plantea una acción como esta a pocos días del proceso electoral venidero. Bueno, ¿con quién comenzamos? A ver, te invito, por ejemplo, a escuchar la interpretación que hace Darío Vivas, porque él vincula de alguna manera esta revelación, este plan de desestabilización para afectar los servicios públicos, lo vincula con los factores opositores y lo relaciona directamente con la proyección que la oposición hoy está haciendo para las elecciones, como resultado de las elecciones. Así que vamos a escuchar brevemente lo que plantea Darío Vivas, constituyente, desde aquí, desde la sede del Palacio Federal Legislativo, sede, en este caso también, de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. ¿Tendrá algo que ver el plan desestabilizador que develó el vicepresidente con la negativa a diálogo de la oposición? Sí, porque la característica natural de la derecha es la violencia criminal. Nunca les gusta la paz y la tranquilidad. Al contrario, siempre andan en una conspiración. Y están preparándose también. Ese plan también tiene que ver con el conocimiento que ellos tienen ya de la pérdida de las elecciones en las gobernaciones. Y entonces están preparando todo un escenario de conflictividad nuevamente. Seguramente no quieren y no han dicho nada que van a reconocer los resultados electorales. Todo eso presagia entonces que esta derecha, que permanentemente anda generando violencia, están intentando por esa vía también generar violencia, y ahora abiertamente y de manera descarada con apoyo internacional. ¿Cómo se va a hacer para evitar el colapso de los servicios públicos ante esas revelaciones que hizo Tarek El Aissami? Bueno, ahí la acción de gobierno tiene que ser contundente, y la participación popular. Todo aquel que atente contra la tranquilidad de nuestro pueblo, hay que aplicarle todo el peso de la ley. Antes la derecha actuaba impunemente porque no había ministerio público. Ahora tenemos un fiscal general de la República que está actuando de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que tener seguridad de que, seguramente continuarán algunos saboteos, pero todo aquel que llegue a ser capturado saboteando alguna instalación, algún servicio público, será castigado con todo el peso de la ley, porque no podemos permitirnos agresión a nuestro pueblo. ¿Y el gobierno va a insistir en el diálogo a pesar de haberse descubierto este plan? Bueno, nosotros nunca nos hemos despegado de eso. Desde el propio comandante supremo Hugo Chávez, generador del diálogo nacional y de la participación de todo el mundo en el desarrollo nacional, siempre ha existido la palabra diálogo en un primer momento, porque la revolución tiene que ver con eso, con diálogo, con el debate constructivo, con la confrontación argumental y no por la vía de la violencia. Así que nosotros, como decía el comandante supremo y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, si hay que reunirse con el diablo para conseguir que haya paz y tranquilidad, lo haremos, porque nosotros somos la revolución. Es sinónimo de paz, de tranquilidad y de diálogo. Mire, la MUD insiste en que tiene un candidato en cada región. ¿Eso es verdad? No, lo que hay en cada región es una batalla campal, es una pelea por el financiamiento que han recibido del imperialismo norteamericano, del paramilitarismo y del narcotráfico. Entonces se pelean por ver quién le pone la mano a los recursos financieros que están recibiendo del exterior. Además, hay una pelea por el liderazgo interno. Cada quien, cada quien descalifica más uno al otro.
digamos que si lo que uno dice del otro es verdad, pues entonces estamos alrededor de una mafia que ha convertido la política en un tremendo o que pretende convertir la política en un negocio y que vive de la política y que al mismo tiempo, fíjate tú, que le cobraron a los precandidatos para participar en las primarias. Algunos de ellos no pudieron participar porque, como te dije, ellos ven la política un negocio y actúan de esa manera. ¿Y qué cree que va a pasar entonces el 15 de octubre con la oposición ante esa realidad que usted expone? Bueno, la oposición en primer lugar va a salir derrotada el 15 de octubre. Eso es lo primero que yo veo, va a salir derrotada, porque mayoritariamente el pueblo hoy está convencido de que estos pseudodirigentes lo que han hecho es engañar a sus seguidores. Dijeron que iba a salir presidente Maduro, ahí está el presidente Maduro. Dijeron que no iban a participar, que no iban a ir a ningún diálogo, ahí se sentaron allá en la República Dominicana. Luego dijeron que no iban a participar en las elecciones y están participando en las elecciones. Dijeron que el CNE es ilegal y se inscribieron ante el CNE. Dijeron que la Asamblea Nacional Constituyente no era ilegítima, era ilegal y bueno, este proceso electoral lo está rigiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Así que nosotros consideramos que van a recibir una tremenda derrota el día 15 de octubre. Bueno, Tatiana, sin lugar a dudas, bombardeaste a Darío a preguntas. Prácticamente le preguntaste de todos los tópicos, ¿no? Bueno, me dijo que no lo dejé pensar y le dije que esa era la idea. Bueno, a otra persona que yo también agarré y que tuve la oportunidad de conversar con él sobre este tema de la batalla que estamos viviendo en Venezuela, cuando ya faltan pocos días para las elecciones regionales, es Francisco Torrealba, quien también en la misma tónica le pregunté sobre este tema. La lucha ideológica que hay entre capitalismo y socialismo, entre revolución y contrarrevolución. Te invito, Tatiana, a que lo escuchemos. Así es. ¿Logrará la derecha paralizar el país? Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de que no solamente no va a lograr su objetivo de paralizar el país, sino que además cada vez los venezolanos y las venezolanas estamos más comprometidos con seguir el llamado y la convocatoria del campeón de la paz, que es nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Así que en Venezuela nosotros haremos que triunfe la democracia, que triunfe la Constitución, que triunfe la paz, el amor y la tolerancia que nos merecemos y nos debemos todos los venezolanos y las venezolanas. Que nuestras diferencias puedan ser dirimidas mediante los procesos democráticos con los cuales tradicionalmente hemos estado casados y por el camino de la paz. Esa es nuestra aspiración y pensamos que aquí no nos va a ganar nadie. Nadie nos va a poner en el camino de la violencia, de la guerra o de la confrontación fratricida, que es a lo que apuesta la derecha terrorista mediante todas estas acciones que poco a poco se han ido develando y que cada vez más salen a la luz pública para dejarle claro al que alguna vez pudo tener alguna duda que la derecha es fascista, es criminal, es terrorista y con la contratación de mercenarios intenta sembrar una guerra en nuestro país. Sin embargo, la oposición, por un lado, dice que quiere participar en las elecciones y ha propuesto más candidatos, inclusive que la propia revolución. Pero por el otro lado pasan cosas como las que ocurrió con Tarek El Aissami, que denunció un plan en el cual estaban utilizando o pretendían utilizar explosivos de demolición en la ciudad de Caracas y las principales ciudades del país para causar muertes y achacarlas al gobierno. Bueno, nosotros no podemos bajar la guardia. Es que estas disfraces de ovejas, tiernas ovejas, no son sino lobos voraces, ¿no? Y eso es la derecha venezolana. Intenta a veces disfrazar su convicción de fascista, de terrorista, de golpista, de reñido y divorciado de los mecanismos democráticos para dirimir nuestras diferencias y en consecuencia se disfraza a veces oportunamente de demócratas. No lo son. En realidad su verdadera imagen es esa, es la del terror, la de sembrar la guerra, la de sembrar el odio y la confrontación entre los venezolanos y venezolanas. Por eso los cuerpos de seguridad, por una parte, tienen que seguir haciendo su trabajo, nuestro reconocimiento para todos ellos, y por otro lado, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, indistintamente de su preferencia o afecto político, tenemos que seguir con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para escuchar y ver todo lo que sea necesario a efectos de evitar, mediante la alerta temprana, que ellos se salgan con la suya y que logren sus objetivos de generar aquí una calamidad o un acontecimiento trágico de muertes de varios venezolanos y venezolanas. Eso hay que impedírselo a toda costa y ahí estamos ganados todas y todos los que apostamos a la paz, que somos la amplísima mayoría de los venezolanos y venezolanas, indistintamente de que unos estemos respaldando la revolución y al primer presidente chavista, el presidente pueblo, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, y otros simplemente estén apostando o tengan sus preferencias por otras tendencias políticas. No es allí donde está el centro de nuestra diferencia. Nuestra coincidencia más bien está puesta sobre la paz, puesta sobre la posibilidad de que encontremos caminos de respeto y de tolerancia para dirimir nuestras diferencias cualesquiera sean. Como lo hemos hecho siempre, además, no podemos permitir que aquí se nos inocule el odio
como mecanismo para definir nuestras controversias. Tenemos que seguir apostando al amor, a la democracia, a la paz y jugar dentro de la Constitución. Las reglas están suficientemente claras y usted sabe, como venezolano y como venezolana, que quienes se niegan al diálogo son precisamente los que promueven el odio, la guerra y la confrontación. Así que nuestra invitación, como estamos en campaña, es a que usted castigue a los violentos, castigue a los que promueven el odio, castigue a los que promueven el terrorismo. Si una bomba de esas que denunció el vicepresidente que desmontaron mediante un plan llega a explotar, no se va a fijar si está alrededor un chavista o un no chavista, simplemente va a atentar contra la vida de cualquier ciudadano o ciudadana. Esa es la condena que usted tiene que hacer si apuesta a la paz, si cree en un futuro próspero para nuestros hijos y nuestras hijas, para nuestro país, para nuestra patria. Entonces, vaya, vote el 15 de octubre y vote por los candidatos de la paz, los candidatos de la revolución, los candidatos de la patria. Bueno, Boris, de todo lo que dijo Torrealba, lo que más me llama la atención es de la denominación extensísima que hace al referirse al presidente de la República, Nicolás Maduro. Todo un soldado, dijo toda la denominación de cargo completo. Más o menos como 30 segundos fueron haciendo la denominación de presentación del cargo. Algo que, bueno, que no queda mal en un momento en el cual hay tanta pugnacidad política y hay gente que quiere deslegitimar al gobierno. Sí, no, mentira. Dijo cosas muy interesantes. Francisco Torrealba, digno de asumir con mucha seriedad y responsabilidad frente a este proceso electoral que viene. Pero otro sector que también es interesante ver cómo se está organizando, cómo de alguna manera busca incidir en la acción que el Ejecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente y todos los factores involucrados pues en la realidad nacional les toca hacer, es el sector de los trabajadores, porque conversamos también con el secretario general de la Central Bolivariana de Trabajadores, con Carlos López. Él también es constituyente y bueno, hay una serie de tareas, de responsabilidades que tienen los trabajadores venezolanos en los espacios donde, fundamentalmente donde funcionan los diferentes servicios públicos, para resguardar los servicios públicos y para garantizar el desempeño de las elecciones del 15 de octubre. Escuchemos entonces a Carlos López y luego lo comentamos, ¿te parece? Excelente, vamos a escucharlo. ¿Cómo van a hacer los trabajadores para evitar que se atenten contra los servicios públicos a través del plan que fue develado por el vicepresidente Tarek El Aissame? Sí, bueno, nuevamente nos encontramos con la marcha de un intento de aplicar sabotajes, de aplicar situaciones que generen angustia en la colectividad y que puede ser caldo de cultivo para cualquier reedición de situaciones de violencia en Venezuela. La Central Bolivariana y más allá de la Central Bolivariana, todo el entramado de organizaciones que hemos venido estructurando, incluyendo los comités, los consejos productivos de trabajadores, el Estado Mayor de la Clase Obrera, hemos venido desplegándonos con un plan de prevención, un plan precautelativo de alerta temprana, en el cual nuestros sindicatos de base, nuestros trabajadores, están a la par que están incorporados a la actividad política de movilización, a la actividad política de llevar a los trabajadores al voto el día 15 de octubre, simultáneamente en alerta máxima, para evitar cualquier tipo de sabotaje. ¿Cómo van a hacer para evitarlo? ¿Qué tipo de acciones y tareas tienen los trabajadores en este sentido? En las áreas neurálgicas básicamente son petróleo, electricidad y CanTV. ¿Verdad? En el lado de petróleo, desde luego, detectar todo lo que signifique problemas provocados en la distribución de gasolina, que como ya sabemos hubo algunos nudos que se detectaron a tiempo y que generaron algunas incomodidades. La idea es que desde la vigilancia de la clase obrera en los centros de distribución de gasolina, en los centros de distribución petrolera, haya alerta temprana en ese sentido. En la parte eléctrica, bueno, trabajando en conjunto con Corpoelec, ¿verdad?, con el ministro de Estado para la Energía, hemos venido también colaborando plenamente para detectar cualquier tipo de sabotaje eléctrico. Ha habido permanentes agresiones a las líneas de transmisión, son detectadas, pero ha generado molestia en la comunidad. El plan de los trabajadores es estar permanentemente alerta. Igualmente pasa con las telecomunicaciones. En el caso de la CanTV, todos nuestros agentes desplegados, en el caso de los trabajadores de Movilnet también, desplegados alerta en torno a, sobre todo, a las líneas de transmisión, de la cual depende la telefonía celular, que es clave para el día 15 de octubre. Entonces, hay una alerta general de los trabajadores en función de eso.
Bueno, Tatiana, y siguiendo con este periplo de entrevista, además del entrevistado que tuviste la oportunidad de bombardear con tus preguntas, también hablamos con una cara un poco más conocida del mundo de la cultura, Sandino Primera, a quien también le consultamos su opinión de este tema de la guerra que se está viviendo ahorita en nuestro país y de qué piensa él de lo que fueron los señalamientos hechos por Tarek El Aissami a propósito de este plan en el cual se descubrieron bombas, explosivos de demolición que iban a ser utilizados en las principales ciudades del país, cómo no, para derrocar a la revolución, un proyecto en el cual ya la oposición lleva casi 20 años. Así, te invito entonces a que compartamos con los televidentes esta entrevista que, por cierto, deja una vez más claro que hay un tema de la cultura de la paz que trabajar con el pueblo venezolano. Esto fue lo que dijo Sandino Primera. Vamos a escuchar. No puede ser simplemente echarle la culpa a los adversarios de siempre, a los enemigos de siempre de una revolución. La revolución siempre ha sido así, las revoluciones siempre han sido atacadas en todas partes del mundo. Los grandes dueños de la riqueza del mundo, al verse amenazados, siempre van en contra de esa revolución y financian situaciones que generen tensiones, que intensifiquen, que resalten problemas que pueda haber en la gestión de algún gobierno, que resalten incapacidad, una cantidad de cosas que genera más angustia en la población, que genera más angustia en su pueblo y que su pueblo, al verse desesperado, acompañe y le dé apoyo a estos factores contrarrevolucionarios, estos factores externos e internos que, bueno, que quisieran que esos externos gobernaran para justamente, bueno, por esta necesidad que pasamos como pueblo, nos sumamos de forma desesperada por sostenernos, por garantizar lo básico para vivir a estos grupos que no quieren lo mejor para Venezuela. Es mentira, que son terroristas, definitivamente, pues. Entonces es complejo, pues, pero por ahí va la cosa. Tiene que ser algo en conjunto, una serie de cosas que sucedan en conjunto para poder revertir a la oposición, a la derecha mundial, poder quitarle argumentos, porque ellos siempre van a sentirse poderosos y habrá pueblo que lo apoye si nosotros como gobierno, como gobierno en el pueblo, nos estamos resolviendo, ayudando, empujando, acercándonos, fortaleciendo el desarrollo, la gestión política, ¿no? Nacional pro-revolucionaria. Bueno, Boris, justo el tiempo necesario para ir a un corte. Vamos a una pausa y aprovechar esta interrupción, este intervalo, para salir nosotros corriendo. Allá nos esperan más entrevistados, más información y, por supuesto, nuestros televidentes que están del otro lado, muy atentos a todo lo que hoy pues hemos tenido de información aquí en el canal. ¿Te parece? Sí, bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso no se pierdan Punto de Encuentro porque van a tener dos excelentes periodistas sentados en el set, es decir, Tatiana y yo, que vamos a salir corriendo en una motocicleta para, gracias a la magia de la televisión, llegar rápidamente a nuestro set y continuar con nuestro programa. Sí, con mucha humildad, Boris. Vamos a la pausa. Ya regresamos, amigos, desde allá, desde Venezolana de Televisión. Ya venimos.